Santa Comba é un municipio español situado na provincia da Coruña. O municipio de Santa Comba pertence á terra dos Sallas, caracterizada polo seu relevo casechairo con suaves ondulacións. Toda a súa contorna está rodeada de fermosas paraxes naturais, especialmente os localizados a beiras do río Sallas, eixo vertebrador do municipio, que son visitados polos amantes do senderismo e da natureza. Os montes e os ríos de Santa Comba ofrecen grandes posibilidades para os aficionados á caza e á pesca. Os Sallas é dos principais ríos trucheros da provincia. A capital dos Sallas é terra fecunda en capelas e cultos ancestrais moi ligados á fe católica. Capelas levantadas en moitos casos a poucos metros de outras desaparecidas, como a de Santa Catalina. Esta coñecida como a Capela da Nosa Señora dos Milagres de Santa Catalina atópase ubicada aos arredores da capital municipal. Don Eduardo, home amable e cercano, é o párroco que está ao cargo desta fermosa capela. Esta capela, feita en formigón, foi levantada en 1913 e sustitúe a unha anterior localizada na praza do Concello que desapareceu. Do primitivo templo que era hospital de peregrinos, só consérvase un crucifixo e unha imaxe de Santa Catalina. La historia de la capilla empieza porque la capilla, la Santa Catalina, esa es la patrona de la capilla. Pero esta capilla solo existe desde hace 90 años. Antes estaba ahí delante del ayuntamiento, que eran unas peñas enormes que había, y la capilla toda ella era como una peña. No sé por qué tiraron con ella, para hacer las autopistas, hacer el ayuntamiento y esas cosas. Y ahí era donde paraban los peregrinos cuando iban para Santiago, y paraban a pasar noche ahí dentro de esa capilla. Entonces, cuando la tiraron, al levantar el altar, que era también una piedra, debajo encontraron un esqueleto que tenía el sitio del cuerpo, las manos, los pies y la cabeza. Y entonces vino el gobernador de La Coruña y el obispo que estaría de aquella época y dijeron que había que traerlo para aquí, para debajo del altar. Y el cura que estaba de aquella era Carracedo, tío de estos Carracedos que hay en Santa Comba. Y entonces dijo que era un milagro y trajo la Virgen de los Milagros, la trajo el cura. Y a partir de eso se empezó a celebrar la fiesta el segundo domingo de septiembre y viene gente, pero de muy lejos, y vienen incluso andando como si fuera el apóstol. Esto se llena de gente a barrer, porque se ve que les concede lo que le piden. Y mucha temporada estuvimos haciendo una lotería para arreglar la capilla y yo le venía ahí y le decía, hombre, haz un pequeñito favor, que nos toque un poquito, porque si no la gente no la compra. Y durante 4 o 5 años seguidos nos tocaba el reintegro, la pedrea, el reintegro e la pedrea. É tal a devoción que senten pola Virxe dos Milagres que son moitos os veciños e peregrinos que a diario se achegan ata a capela para pedir, orar ou rogarlle a esta Virxe. Que trouxemos as velas porque a xente viña moitísima xente, entonces pois poñan as velas ali dentro e manchaban todo. Entonces arreglamos isto para poñer as veliñas para aquí e máis para as flores, porque así tamén a xente ven libremente, porque sabedes que hai velas e hoxe é un día pois que hai moi poucas velas, pero normalmente hai moita máis vela. E nos sacamos casi todos os días, sacamos os plásticos de aquí e máis cambiamos as flores, porque traen moitísima flor. E deixanlle peticións, pois papelitos, traen tamén para a lotería, sí. Algunhas veñen, algunhas que piden así para que lle aparezca un novio. A xente despois cando lle traen as cousas que lle veñen dar gracias é porque lles conceden, non? Porque senón non lle virían despois dar gracias. Así que lle traen despois as flores e tamén papeliños dándolle gracias polo que lle concederon. A vocación de don Eduardo serminou e creceu cando tiña 18 anos
grazas ao sacerdote da súa parroquia, a quen sempre admirou. El foi para don Eduardo un exemplo de loita e superación. Tanto é así que a decisión de converterse en sacerdote tomou una grazas a él. Bueno, pues fue gracias al párroco que yo tenía de aquella. Yo soy de La Coruña, de una parroquia que se llama Los Santos Ángeles. Igual yo, como todos los chavales, pues ya a los 15 años iba a la catequesis para la confirmación. Pero bueno, un día íbamos, otro día quedábamos jugando al futbolín, y fue un poco así en los comienzos, ¿no? Lo que pasa, bueno, había allí un párroco, don Ramón, que era un párroco pues muy alegre, muy feliz, muy contento, se llevaba bien con los jóvenes, nos llevaba por ahí de excursión, y bueno, pues vas haciendo amigas con él, te vas haciendo amigo de él, y fue un poquito así. Hice la confirmación, ya después quedé de catequista allí en la parroquia, y a partir de ahí, pues en ese momento, pues a mi párroco le habían diagnosticado un cáncer, y le habían dicho pues que le quedaban 3 o 4 meses de vida. Y bueno, pues a partir de ese momento pues ves un poquito cómo va él llevando su enfermedad, con esa paz, con alegría. Incluso celebraba misa, a veces ya en los últimos momentos celebraba la misa, pero casi sentado tenía que hacerlo. Pero nunca perdía la sonrisa, y eso fue lo que más me impresionó, como una persona que se está a punto de morir y es capaz de vivir con esa alegría y con esa paz. Y yo después pensé un poquito en todo esto, y llegué a la conclusión de que yo quería ser como él, tener esa alegría, esa paz, y pues a partir de aí empezou mi vocación. A atracción e a intensidade da vocación ao sacerdocio fixéronse máis fortes cando don Eduardo comezou a estudar no Seminario Maior. Con 18 anos tomou a decisión máis importante para él, ser sacerdote. A súa vida deu por aquel entón un xiro de 180 graus. Deixou todo o que estaba a facer e cunha maleta e moitos soños marchouse a estudar ao Seminario Maior de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Ese día me llevaron mis padres, y entonces bueno, pues llegué allí y bueno, un poco de tristeza, podemos decir, porque el seminario es un edificio muy grande, de piedra, eran unos pasillos muy largos, con habitaciones a los lados. Además de aquella, el seminario estaba en la última planta, en las habitaciones, en la 4ª planta, que es casi la guardilla, ¿no? Y entonces ver aquellos pasillos tan largos, aquella oscuridad que había, pues dices, ¿dónde me metí? Pero bueno, después ya vas conociendo a tus compañeros de curso, sobre todo, y después pues, bien. Baixou unha mirada convencida e emocionada, e mentras lembra aqueles anos da súa mocidade, don Eduardo recorda que no Seminario Maior viviu centos de momentos e vivencias. Foron 6 anos de crecemento e formación. No, los recuerdos son siempre agradables, ¿no? Siempre hay momentos de tensión, sobre todo en la época de los exámenes, ¿no? Que la gente anda más nerviosa y tal, ¿no? Pero después pues es una convivencia. A veces cuesta convivir, estar ahí todo el curso, ¿no? Pero bueno, como teníamos deporte, los fines de semana salíamos a alguna parroquia, y pues eso ayudaba mucho a tener ese clima familiar, ¿no? De hecho, aún ahora nos juntamos los compañeros de curso todos los años pues para hacer la comida, porque vamos, ahora todos unos aquí, otros allá, pues, pero bueno, siempre nos juntamos para encontrarnos y para hablar de esas travesuras, ¿no? Que hacíamos en el seminario, sobre todo. El mejor momento, pues quizás sea las fiestas de San Martín. San Martín era el patrón del seminario, y siempre las fiestas de San Martín pues era un día que había que disfrazarse, había que preparar algún número, y ya unas semanas antes ya se empezaba uno a preparar esa fiesta, ¿no? Y pues las fiestas de San Martín siempre eran inolvidables. Las noches, ¿no? Sobre todo, era donde montábamos un show, todos los cursos, un show, y pues se representaban allí
obras de teatro o se cantaba algo, y eso pues hacía que el seminario fuera unha familia. Don Eduardo descubriu no sacerdocio a felicidade. Se volvese a nacer e lo ten claro, volvería a elixir o mesmo camiño. Sí, volvería a ser sacerdote. Sí. Es algo, bueno, como dije antes, para mí ahora el sacerdote es mi vida, lo es todo para mí. Y por eso, si volvería a nacer, volvería a ser sacerdote. Ademais da administración dos sacramentos, un sacerdote pode estar encargado dun gran número de tarefas apostólicas e de caridade. Don Eduardo é un sacerdote todoterreno. No seu día a día visita enfermos, está pendente de Cáritas, das parroquias e dos seus fegreses. Un día a día, bueno, pues es más o menos, entre semanas son más llevaderos que el fin de semana, porque tengo otras 3 parroquias más. Y entonces, bueno, pues entre semana pues te levantas por la mañana, desayunas, luego vienes aquí a la iglesia, a veces tengo la misa por la mañana en las otras parroquias, entonces rezas un poco y tienes la misa con la gente y después te vas organizando un poquito, ¿no? Tienes bastantes enfermos que visitar, entonces pues cada día ya en la agenda te vas marcando 2 o 3 enfermos cada día para visitarlos, ver gente, algunas obras que hay que hacer en las parroquias y después, bueno, pues también la formación, ¿no? Y la formación y preparar las homilías, ¿no?, del fin de semana. El lunes ya leo el Evangelio del domingo siguiente y luego estás pensando toda la semana a ver un poquito cómo puedes enfocar la homilía, cómo puedes predicar y vas un poco así, ¿no? Luego la gente que viene a verte, a arreglar algún papel, alguna cosa, y es un poco el día a día así. El fin de semana ya andas más apurado porque el fin de semana está allí todo, las misas en todas las parroquias, bautizos, entierros también hay bastantes y bueno, ibas un poquito así, y vas a ver a la familia también un día a la semana y algún amigo quedas de vez en cuando, entonces bueno, te vas organizando un poco como puedes. A Igrexa percibiu a obrigación de axudar aos que máis o necesitan de maneira permanente ao longo da súa historia, ata o punto de considerala como unha parte integrante da súa misión. Cáritas busca maneira de solicitar recursos e atender a aquelas necesidades que poida haber, tanto de asistencia inmediata como de axuda á promoción das persoas, a práctica da xustiza e a responsabilidade da boa utilización dos bens e recursos deste mundo. Cáritas é a expresión práctica do amor de Cristo e da Igrexa en favor dos necesitados. Bueno, Cáritas atende ao público os martes de 7:30 a 9:30 da noite, máis ben ás 9. Aquí veñen as familias necesitadas e bueno, colaboramos con alimentos, con roupa, co que van necesitando, con todo de primeira necesidade. En inverno, pois, tamén podemos facilitar unha estufa, se a temos, pedímosla na iglesia, a xente que a ten parada, pois, dónala, e entonces, pois, nos facilitamos as familias que o necesitan. Home, sí, é reconfortante cando lle axudas a alguén que ves que de verdade que o necesita e que logo despois che dá as gracias ao cabo do tempo, que ao mellor é unha situación puntual que nese momento pois non pode, axudarlle e logo despois dache as gracias por haberlo tido en conta, por lle axudar. Claro que sí que é reconfortante saber que lle estás axudando a alguén que en realidade o necesita. E bueno, hombre, nós tratamos de axudar na medida do que podemos, e se temos conocemento de que alguén o necesita, pois lógicamente tratamos de chegar, se el non ven aquí, tratamos nós de chegar a eles, a través de veciños, de coñecidos, ou que algún coñecido nos diga, oye, mira, que ali hai unha familia que creo que non nos está pasando ben, tratamos de averigualo, e
e ofrecemos os nosos servizos. Eu quería, sobre todo, agradecer á xente a colaboración parroquial que está facendo, sobre todo a Iglesia, a Don Eduardo, porque está nos cedendo o primeiro domingo de cada mes, sábado e domingo, a recaudación da Iglesia para Cáritas. Eu non quero deixar pasar esta oportunidade sin agradecerlle á xente todo ese esforzo que en un momento de crisis unha axuda pequena para nós é moito. No centro de Santa Comba atopamos a igrexa de San Pedro, outro dos templos que están ao cargo de Don Eduardo. Esta igrexa conta cunha estrutura moderna. O seu gran tamaño a converte nun dos templos máis grandes da diocese de Santiago de Compostela. A igrexa foi construída nos anos 60. Os altos teitos do templo dibuxan a nave dun barco. As cristaleiras representan os diferentes sacramentos. No interior do templo cabe destacar tamén a beleza do sagrario, unha enorme peza de cuarzo rosado, prata e esmaltes enmarcado nun gran zócalo de ónix. O gran bloque de pedra de cuarzo lémbranos que Cristo é a roca que nos salva. Trátase, ademais, de pedra translúcida, xa que Cristo é a luz que nos ilumina. Nas portas lógrase con gran sinxeleza a base de xogar con semicircunferencias o símbolo eucarístico e do cáliz. O pasado 15 de abril, a igrexa de San Pedro de Santa Comba inauguraba o seu novo retablo, dúas escenas da vida de San Pedro, a chamada a ser pescador de homes e a entrega das chaves por parte de Xesús ante a presenza dos demais apóstolos. Ambas están pintadas ao óleo e teñen unha altura de 7,5 metros. Don Eduardo chegou a esta parroquia fai case 2 anos, aínda que xa coñecía a igrexa, quedouse moi sorprendido e impresionado polas magnitudes do templo e a gran acollida dos fegreses. Sí, bueno, ya lo conocía de otras veces que pasé por aquí y tal, pero bueno, impresiona las magnitudes de este templo, la cantidad de gente que entra en él. Y por un lado dices, esto es una maravilla, porque acostumbrado a estar en parroquias pequeñitas y tal, que entra poca gente, la gente quedaba fuera, y llegar aquí y ver que todo el mundo puede entrar dentro, pues eso pues alegra mucho. A vida deste sacerdote está marcada por momentos e vivencias que sempre quedarán no seu recordo. No, yo me quedaría especialmente con la muerte de un niño. Yo conocí a un niño que tenía 9 años, tenía leucemia. Yo lo conocí, iba mucho a verlo, y ese fue quizás el momento que más me impresionó de todos, ¿no? Un niño que se llamaba Pablo y que te transmitía una paz, una tranquilidad, no sé, fue algo que realmente fue lo que más me impresionó, ¿no? Después ese niño murió y yo presidí su entierro y tal, y fue quizás el momento más impresionante, ¿no? De todo, el ver como un niño con 9 años pues es capaz con su enfermedad, y sin embargo transmitía esa paz a los demás. O máis importante no camiño cara ao sacerdocio e durante toda a vida sacerdotal é a relación persoal con Deus en Xesucristo. O sacerdote é un home que o deixou todo para seguir a Cristo, un home que decidiu entregar a súa vida a Deus para servirlle e para axudar aos demais homes a salvarse. Para don Eduardo, o sacerdocio o é todo. Bueno, pues para mí el sacerdocio, para mi vida lo es todo. Descubrí mi vocación ya hace muchos años, ¿no? Y bueno, y para mí ser sacerdote pues es sobre todo
ayudar a las personas a que tengan ese encuentro con Cristo, a llevar a las personas a Dios, el preparar las almas para ese encuentro definitivo con Dios, y eso pues da mucha alegría. Pues sobre todo lo que llena de alegría es ver personas que a lo mejor han estado alejadas mucho de Dios, y cómo tú pues con tu pequeña aportación les has ayudado pues a dar ese vuelco en sus vidas, a encontrarse con Cristo, a amarlo, y eso llena de mucha alegría, ¿no? Pues a mí pues me aporta todo, te da paz, te da alegría, te da optimismo, te da ganas de vivir e intentar que los demás puedan tener la vida que tú tienes, y a cambio pues bueno, pues yo le ofrezco al sacerdocio toda mi vida. Na Igrexa de San Pedro respírase vida. De feito, esta é unha parroquia cunha intensa actividade na que todos os domingos participan ao redor de 140 nenos da catequese parroquial. Todos os xoves hai exposición ao Santísimo na que se pide polas vocacións sacerdotais e relixiosas. Existe, ademais, unha escola de monaguillos para a formación e fomento das vocacións sacerdotais entre os servidores do altar. Dende fai uns meses, a Igrexa de San Pedro conta cun coro parroquial de nenos e xóvenes que cantan na misa dos domingos. Surgió por una conversación que mantuvimos don Eduardo y yo. Se me ocurrió decir que yo tocaba la guitarra, bueno, que cantaba así un poco y tal, y bueno, pues esa fue la idea, echar una mano, y aquí nos tienes, intentando formar un coro, que es bastante difícil. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta y muy animada porque bueno, los chicos responden, que en definitiva es lo importante. Que suenen mejor o peor, pues hay domingos que suenan mejor, otros domingos que suenan peor, pero hay domingos que cantan mucho y se les oye, otros domingos que están más apagados y no se les oye, y muchas veces pues te dejas la voz. Entonces aquí en definitiva no eres tú, son ellos, y ellos son los protagonistas y son los importantes. Entonces, pero no coro non todo é traballar e ensaiar. Entre medias tamén hai tempo para compartir, facer actividades e excursións. Algunha que outra incluso remata de maneira inesperada. Sí, hay una anécdota que cuando nos llevó Eduardo a la nieve, a los Ancares, bueno, pues la furgoneta se le averió. Y lo pasaron un poco mal. Xoán Pablo II dicía que a tarefa fundamental da Igrexa era a catequese. Nesta parroquia, a catequese o é tamén. Beatriz, unha das encargadas de impartila, recoñece estar encantada. Para ela o máis importante é que os rapaces aprendan valores. Que sean buenas personas, que se comporten bien, que no se peleen. Que tengan buenos valores. Don Eduardo está encantado tendo unha parroquia con tantos nenos e na que hai tanta presenza juvenil. Estes rapaces serán o día de mañá, o futuro e a esperanza da Igrexa, o reflexo de que a Igrexa segue sendo xoven. Los niños tienen algo que no tienen los mayores, que es son como son sencillos, son humildes y no tienen mentiras, es lo que ves. Y vienen siempre con ilusión al catecismo, cantan, rezan, y eso pues te da cierta envidia también, ¿no? Primero porque
a uno le gustaría volver a ser niño, y después pues porque, bueno, los niños son los que dan alegría a la iglesia, sobre todo a la parroquia, ¿no? Las misas con los niños pues son misas alegres, misas de mucho canto. A cercanía, a xenerosidade e o cariño deste párroco cara aos seus fegreses queda reflexado nas palabras dos máis pequenos. Tan só fai falta escoitalos para saber que don Eduardo é un párroco de primeira. Es muy bueno, muy bien. Y nos lleva a la plaza, a la Isla de Arousa. Y de excursión. Que nos lleve de excursión, por favor. Cuando salimos al altar a hablar, pues nos das tutorías. Y en el catecismo, y es muy bueno con la gente, muchas veces. Y ahora se está portando muy bien con los de la comunión, nos está aprendiendo cosas, y es muy bueno. A veces nos lleva a ver películas. Pelis abajo. ¿Estáis contentos? Sí. Don Eduardo vive pendente de chegar coas súas palabras aos demais para poder así transmitir a palabra de Deus. Por iso considera que unha boa homilía é a clave para chegar aos fegreses. Bueno, a través de muchos ejemplos, pero sobre todo a través de la Eucaristía, de las homilías, es importante, por eso preparar muy bien las homilías, saber qué es lo que vas a decir, y sobre todo el celebrar la Eucaristía bien celebrada, no de cualquier manera, ¿no? Que la gente salga de aquí, de la Eucaristía, pues de otra manera de cómo ha entrado, y eso es importante, preparar las celebraciones, procuras prepararla bien, porque yo creo que es el momento que viene la gente a la iglesia. A veces la gente la ves el domingo y mucha gente no la vuelves a ver en toda la semana. Por eso es importante prepararlas bien, las celebraciones, usar ese lenguaje adecuado, ¿no? Porque a veces en las homilías decimos muchos rollos, muchas palabras, pero no les llega a la gente, ¿no? Entonces, y eso hay que rezarlo mucho, hay que pensarlo mucho. O día termina para don Eduardo preto do sagrario. Aquí este sacerdote aproveita as últimas luces da tarde para rezar, dar grazas e facer balance do día. Sí, después ya a última hora, cuando antes de cerrar la iglesia, a veces no puede cerrar la iglesia porque están las señoras arreglando algo, ¿no? Pues ese es un momento, sobre todo, de pensar un poquito sobre cómo fue el día. Es el momento ante el sagrario, pues pensar un poquito cómo fue el día, qué cosas hiciste bien o hiciste mal, ¿no? Con la gente, si les has contestado bien, si has sido agradable con ellas, porque eso es importante. A vida deste sacerdote está marcada polo traballo, o esforzo e a loita. A vida de don Eduardo é o reflexo de quen decidiu seguir a Cristo, a historia dun home que soubo dende o primeiro momento gañarse a todos os seus fegreses, un home que sempre ten tempo para escoitar a xente, capaz de conseguir unha parroquia unida e, o máis importante, unha parroquia na que se respira en cada recuncho moita vida. Pues nada, esto es la parroquia de Santa Comba, estos son los niños, los jóvenes, ya veis gente alegre, gente contenta, gente con ganas de vivir. Espero que os haya gustado vuestra visita a la parroquia de Santa Comba, San Pedro, y como se suele decir, hasta que volváis, hasta la próxima, hasta luego. Quere que visitemos a súa parroquia, apetecelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.